muy interesante, así que le damos la más cordial bienvenida. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Ven y escuchan? Bueno, como bien decías, Mauricio, el motivo de mi visita es anunciar que va a empezar a circular el nuevo número de Nación como semanario, bien que lo presentamos aquí, ¿no es cierto, Mauricio? Bueno, esta semana, la semana que corremos actualmente, por dificultades de orden material en la impresión, no pudo salir el número, pero esto ya se va a regularizar desde este lunes. Ahora va a empezar a circular cada lunes y ya no cada domingo como era antes. Cada lunes va a empezar a circular y bueno, en los puestos de venta de periódicos y también en la librería de Nación y en su oficina, que es en la calle Potosí entre Sucre y Muría, van a poder encontrar esta publicación. Cada lunes va a empezar a aparecer ahora cada semana de manera regular. Esta es la portada del nuevo número que se encuentra ahora en impresión del semanario, ¿no es cierto? Donde titulamos de manera principal ¿por qué decimos que la solicitud de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia no tiene futuro? Aquí, este es tal vez, Mauricio, el último escrito profundo acerca de la cuestión marítima que lo hemos abordado con bastante amplitud, ¿no es cierto? Tú sabes, en todos los números que hemos presentado, hemos abordado con amplitud este tema. Aquí exponemos el fundamento concreto de por qué decimos y que hemos sostenido que la solicitud de Bolivia, en la manera en que se ha presentado actualmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no tiene futuro. ¿Qué es esto? Estos son los antecedentes profundos que no se los ha expuesto antes de las notas de 1950 entre Bolivia y Chile, que son el principal argumento hoy en la Corte Internacional de Justicia. Vemos, aquí mostramos cómo la nota chilena se refiere a un territorio ubicado al norte de Arica a través de los antecedentes de estas negociaciones, Mauricio, que han tenido lugar en el año 1950, el anterior 49, el 48, el 47. Eso lo exponemos aquí de manera profunda y, como decimos, tal vez el último escrito profundo acerca de esta cuestión, bueno, que en realidad nunca se acaba, ¿no? Pero es un análisis profundo para, digamos, concluir y fundamentar lo que hemos sostenido y proponer y mostrar cómo sí tiene fundamento la reintegración marítima de Bolivia, pero exponiéndola de otra manera. Bueno, y como dice el LID, ¿no? Porque decimos que la solicitud de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia no tiene futuro, y claramente en la manera en que se ha presentado. ¿Por qué concretamente? Porque se pide un corredor ubicado al norte de Arica, de eso trata la nota de 1950, que la nota no lo dice. Lo dice sí, pero a medias, pero ahondando en los antecedentes, qué es lo que la Corte va a hacer, los jueces de la Corte van a ver que en verdad en los antecedentes de esta negociación se hablaba y estaba condicionada la misma a un corredor ubicado al norte de Arica. Eso es lo que aquí exponemos profundamente y mostramos, prevenimos el riesgo que se puede correr con un camino alternativo, el correcto para salvaguardar la reintegración marítima de Bolivia. Eso es lo que exponemos aquí. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más hay diversos temas también, Mauricio. Aquí, por ejemplo, hay un escrito titulado Radiografía de la artificiosa economía plurinacional. Este es un artículo en el cual hacemos ver cuál es el sustento de la economía actualmente en Bolivia, ¿sí? Actualmente todos sabemos que se dice que hay una situación de bonanza, que hay mucho dinero hasta como para dar un doble aguinaldo, ¿no es cierto? Todo eso lo decimos y es de alguna manera el sustento del actual gobierno. Y por eso se trata de justificar violaciones a la Constitución, a los derechos humanos, a la democracia, por una pretendida bonanza económica, ¿no es cierto? Nosotros lo que aquí hacemos es mostrar dónde está el origen de la situación económica que vive Bolivia. Y nos remontamos, como decimos aquí, nos podemos remontar hasta el Collazul, hasta mucho antes de la fundación de la República, pero concretamente desde 1985, cuando se hace la nueva política económica, es donde viene esta reforma estructural de la economía boliviana. Ahí, por ejemplo, se dictan normas profundas y un complemento esencial de esta norma es la creación, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Este IVA es el sustento realmente de la economía estatal de alguna manera. Esto se ha creado con la nueva política económica del año 1986 y eso es lo que aquí exponemos. Este IVA es el sustento de la economía del Estado porque cada cosa que compramos, ¿no es cierto?, viene grabada con un impuesto, ya sea en un supermercado, un chocolate, o sea, todo, un celular, etcétera, viene grabado con un impuesto. Y esto va al Estado para que él lo administre, ya sea de buena manera o con medidas muy demagógicas como el segundo aguinaldo o el doble aguinaldo, por ejemplo. Eso es lo que exponemos aquí. Continuamos con lo de la capitalización, que ha sido tan satanizada, pero que ha sido el origen, por ejemplo, del bonosol, de estas medidas económicas que hoy tienen el nombre de renta dignidad. Ese ha sido el origen, gracias a la capitalización, que en realidad fue una medida
que ponía como socios a los bolivianos de las empresas estatales que iban a ser capitalizadas, y éramos socios, y nuestros dividendos, nuestras ganancias como socios se traducían en medidas como el Bono Sol, o como, bueno, las AFPs también se estructuraron gracias a la nueva, a la capitalización, y hubieron diversas reformas, beneficios sociales, etcétera, ¿no es cierto? Y esto continúa, y también aquí mostramos cómo la economía nacional hoy dependiente de manera peligrosa de la exportación del gas a Brasil y a Argentina, ¿no es cierto?, basado en el precio internacional del petróleo. Y a todos los que nos escuchan, cuando este precio baja como bajó, y aquí vamos a mostrar los gráficos, cómo el Estado percibía, por ejemplo, ha dejado de percibir casi la mitad de lo que percibía por conceptos de exportación del gas natural tanto al Brasil como a la Argentina. Bueno, Mauricio, basados en esta coyuntura de los precios internacionales del gas, por ejemplo, natural, que exportamos en gran cantidad, se ha estructurado un aparato burocrático enorme en Bolivia, con gastos en salarios tremendos, y se hace estas medidas como por ejemplo el doble aguinaldo, que son un gasto en realidad considerable para el Estado, basados en que en esta coyuntura económica del precio internacional del petróleo, que así cotiza el gas que le vendemos a Brasil y a Argentina. Cuando esto disminuya, como ya disminuyó, y tú sabes, Mauricio, disminuye el precio internacional del petróleo, esto puede ocasionar un descalabro, porque se basa exclusivamente y depende mucho de eso la economía actual. Eso es lo que aquí también prevenimos, mostramos con gráficos muy reveladores cómo ha disminuido drásticamente, y por ello luego se va a empezar a ajustar el aspecto impositivo, los impuestos se va a ser más rigurosos, porque el Estado va a necesitar dinero para mantenerse, y van a tener ahí que ser muy rigurosos con lo de los impuestos, como que ya lo son. Exacto, y lo sabemos como propietarios de una empresa, de esta librería de Editorial Nación, realmente con multas y con una serie de cosas que realmente afectan a todos, ¿no es cierto? Eso es lo que aquí mostramos con gráficos reveladores, y proponemos también diversificar la economía boliviana, por ejemplo con las relaciones internacionales, el ATPDA que era una preferencia arancelaria que Bolivia perdió por la mala relación que tuvo el gobierno actual con los Estados Unidos, se lo ha perdido, y eso beneficiaba a los productores bolivianos para exportar al gran mercado de los Estados Unidos sus productos sin aranceles tan onerosos, tan elevados como eran en otro tiempo. Eso es lo que exponemos aquí. Interesante, ¿no?, hablar de este tema de la economía plurinacional en una época que ha destapado algunas cosas contextuales, ¿no?, y que están sucediendo. Hablamos del tema indígena y otras más acompañadas, lo que decías, ¿no?, lo que va sucediendo en el ámbito internacional, donde se posiciona nuestro país precisamente en el penúltimo país de la región en el tema de desarrollo económico. A ver, una pregunta que tal vez alguna oportunidad también quise hacerla y se me saltó, hablar de cómo, Henry, realizas el contenido de cada uno. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te elaboras realizar cada uno de estos, del contenido de una nota? ¿Cuál es el trabajo, la hermenéutica que realizas? Porque obviamente sabemos que recopilar la información por un lado, los datos, manejar es complicado. No es de un día para el otro, no es agarrar, me siento y bueno, hoy ya termino en una hora, no, sino tarda un poco de tiempo seguramente, y además trabajas exclusivamente solo, lo realizas todo el trabajo. Sí, Mauricio, bueno, en realidad esto es producto, digamos, también de una serie de investigaciones y de ahondar en estos temas que hacen a la realidad nacional, que hemos venido haciendo desde varios años atrás, ¿no es cierto? Yo me he dedicado íntegramente a esto desde muchos años atrás, fui colaborador del periódico La Patria a través de artículos desde el año 2008, continuamente, en suplementos, etcétera. Bueno, como hemos ahondado siempre a través de años de esto, tenemos cierto bagaje, digamos, para tratar estos temas, y la elaboración de cada número tiene que durar pues alrededor de 4 días, ¿no es cierto?, para que luego se lo imprima y empiece a circular. Son así, personalmente hago yo los artículos, los reportajes, las notas, los escritos y los ensayos que aquí publicamos, porque es labor de escritor en realidad, ensayos, investigaciones que aquí exponemos, ¿no es cierto? También ahora nos están llegando algunas colaboraciones de un articulista, por ejemplo, que se llama Luis Cristian, que reside en Santa Cruz, ¿no es cierto? Bueno, así, hay también colaboraciones que aquí las vamos a publicar, pero la mayoría de los escritos que publicamos aquí son de mi autoría. No, y seguramente van a ir colaborando, y el aporte que van realizando algunas personas va a ser interesante también. Sí. Te digo, el contenido cada vez se hace más interesante, el contenido cada vez se hace también
más palpable a la situación que vamos viviendo en el ámbito de relaciones internacionales, en el ámbito económico también. ¿Algo más? ¿Qué más podemos encontrar, Henry? Mauricio, perdón, esto el tema que dedicamos a la economía realmente es muy importante. 1985 nos ha enseñado cómo cuando se dictan medidas así de demagógicas como el doble aguinaldo, etcétera, luego producen un verdadero descalabro en la economía, que provoca despidos, que provoca una serie de cosas que no se las ve ahora, pero que se las ve de aquí a unos 5, 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí está la falta de responsabilidad de quienes hoy ejercen el poder en Bolivia, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí tratamos de evitar. Mostramos con cifras, con gráficos bastante reveladores este hecho, y como digo, proponemos también, porque aquí mostramos caminos, por ejemplo, diversificar, ahondar nuestras relaciones internacionales, que la diplomacia boliviana históricamente ha sido de las mejores del continente, ha sido una gran diplomacia que logró acuerdos con los países vecinos y de todo el mundo que nos beneficiaban económicamente. Eso es lo perdurable en la economía. El hecho de depender de exportar materias primas realmente es algo muy coyuntural y peligroso, como hoy pasa en Bolivia. Las relaciones internacionales debemos retomarlas, se han dañado de manera grave y tal, y bueno, las relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, gratuitamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que debemos corregir. Reformas también en el sistema tributario impositivo nacional. Eso es lo que hay que hacer para diversificar y para tener una economía realmente sustentable, aprendiendo, como decía, de la nueva política económica del 85 o de la misma capitalización de 1993 hasta el 97. Eso es lo que exponemos aquí. También publicamos la continuación, la segunda parte. Son varias en realidad de la entrevista con Luis García Meza Tejada, que le hicimos en la ciudad de La Paz. Una entrevista muy extensa que va a abarcar varios. En el primer número casi hicimos la introducción, abarcó casi solamente la introducción, el preámbulo, digamos. Aquí ya empiezan a hablar García Meza, las revelaciones, y está realmente muy profunda, muy profunda. Aquí publicamos un extracto de lo que nos dijo García Meza, y que cito, dice: no, con esta gente me da asco, porque en mi gabinete tengo traidores o tengo gente negociante que están haciendo negocios. Entonces, ¿con quién puedo trabajar bien? Prefiero renunciar, por ese motivo renuncié. Ahí está el motivo por el cual renunció Luis García Meza Tejada el 4 de agosto de 1981 a la presidencia de la República. Eso es lo que exponemos aquí, y continuamos con diversos escritos acerca de la reforma constitucional para la segunda reelección. Nosotros aquí decimos que ya es una violación de la Constitución el actual mandato, la segunda reelección de la que alguna vez hemos hablado aquí. Claro, incluso lo habíamos advertido en el programa, alguna vez habíamos hecho el análisis también, y ahora, bueno, a pesar de la vulneración, en este caso de la Constitución, ahora se plantea otro tema más, ¿no? ¿Recuerdas el año pasado hablamos de esto también? Exacto, antes de las elecciones, hablamos aquí de esto. Y del riesgo que se cometía incluso, exacto, ¿no? De que si dejábamos que el mandato se dé por una segunda oportunidad, precisamente iba a pasar este tema, ¿no? Interesante, la verdad te digo, Henry, es como siempre un placer poder conversar contigo, hablar del contenido de Nación, porque me parece un gran aporte, y te voy a reiterar y te lo voy a decir siempre. Creo que es momento de que, lo decía ayer Ingrid Barrientos, por ejemplo, acá en el programa, es momento de que aparezca gente nueva, sangre nueva, aportar sobre todo, ¿no? Y creo que aportar con un granito de arena, aportar con un programa televisivo, aportar con una publicación de un semanario, resulta muy importante. Felicitaciones, Henry. A ver, invitamos a la gente que a partir de cuándo ya puede adquirir. Exacto, el nuevo número de Nación a partir del lunes va a estar en circulación en los kioscos de periódico, en la Plaza 10 de Febrero, al frente del Hotel Edén, en su oficina y librería, que es en la calle Potosí, entre Sucre y Murguía, casi esquina Sucre, hay un letrero que dice Nación. Además hay libros profundos acerca de la realidad nacional, pueden pasar cada día, está abierto esto. Y también en La Paz, en Cochami y Santa Cruz, están los kioscos de periódico y en algunas librerías. Están cordialmente invitados a conocer esta publicación, muy importante. Y bueno, pues muchas gracias, Mauricio, por el espacio, siempre profundamente agradecido por impulsar este tipo de cosas que nos afectan a todos. Y bueno, pues muchas gracias y un saludo cordial a todos. No, gracias a ti, Henry, por la visita. 5 bolivianos, nada más. Ahí está, 5 bolivianos el semanario. Y aproveche, ya vaya usted adquiriendo cada uno de los números. Imagínate, tener la colección completa de acá un tiempo va a ser un documento realmente muy importante, ¿no? Así que la gente que no se quede con las ganas de tener el semanario Nación, un contenido muy interesante y la verdad recomendable para toda la ciudadanía. Vamos a un nuevo corte, señor director. Al retornar estamos con más de programa. Ese sería el puerto final y no fue tanto de verdad.